Las variables bidimensionales se las puede analizar tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas, ¿ya? Ambas variables se puede analizar de esta manera. La diferencia, como siempre, está en que si hacemos el análisis de variables cualitativas, los cálculos matemáticos son bastante limitados, ¿no? Los cálculos matemáticos son bastante limitados y por lo tanto no hay mucho cálculo matemático, ¿no? En cambio, cuando las variables son cuantitativas, ahí sí podemos realizar una serie de cálculos matemáticos que nos ayudarán a comprender lo que estamos buscando. Entonces se empieza realizando cuadros bidimensionales. A ver, vamos a ver aquí, vamos a anotarlo aquí, unos datos, ejemplo de datos de variables, ejemplo de datos para análisis bidimensional. Ejemplo de datos para el análisis bidimensional. A ver, aquí vamos a tomar unos datos, que sería esto de acá. Por ejemplo, cuando hacemos un levantamiento de datos, podemos tener a una misma persona, por decir, si estamos haciendo el levantamiento de datos de un grupo de personas, podemos preguntarles, identificar su género primero, ¿no? Identificar su género, masculino, femenino. Una pregunta, por ejemplo, podríamos decir cuál es el estado civil de esas personas, ¿no? Entonces su estado civil puede ser pues soltero, casado, divorciado, viudo, ¿no? Son los diferentes estados civiles que hay. Entonces, una misma persona obviamente puede ser soltera del género masculino, puede ser casado del género femenino, divorciado del género masculino, etcétera, ¿no? Entonces, estas dos variables las vamos a colocar en un solo cuadro y en un solo gráfico. Y también vamos a ver cómo se las analiza estas variables. Eso es el análisis bidimensional. Entonces, para empezar, ¿qué se hace? Para empezar, se hace el cuadro bidimensional. Entonces, ¿qué es el cuadro bidimensional? El cuadro bidimensional es aquel en donde se coloca una de las variables en el eje X y otra de las variables en el eje Y. Por ejemplo, acá el estado civil está en las columnas, ¿no? Soltero, casado, divorciado, viudo, y el género está en las filas, masculino y femenino. Entonces, ahí están las dos variables en un solo cuadro y lo que tengo que hacer es el conteo. A ver, vamos a hacer el conteo. Ya, ahí está. Entonces, aquí tenemos una primera columna. En esta columna vamos a ver los datos que dice soltero masculino, vendría siendo acá. Siguiente, soltero masculino. Siguiente, soltero femenino. Siguiente, casado femenino. Siguiente, casado masculino. Divorciado masculino. Viudo masculino. Viudo femenino. Divorciado femenino. Soltero femenino. Soltero femenino. Ahí está la primera columna.
Ahora veamos la segunda columna. Soltero masculino, casado masculino, casado femenino, divorciado femenino, otra vez divorciado femenino, casado femenino, casado masculino, soltero masculino, soltero masculino. Ahora la última columna. Esta última columna dice viudo femenino. Aquí, viudo femenino, soltero masculino, soltero femenino, casado femenino, casado masculino, divorciado masculino, soltero femenino y soltero femenino. Ahí está. Eso sería el conteo. Eso sería el conteo. Ahora, ese conteo lo tengo que expresar pues como con números, ¿no? No simplemente con marcas. Soltero masculino habían sido, a ver, 2, 4, 6, 8, ¿no? 8, femenino soltero. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los casados, aquí son 4, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí los divorciados son 2. Aquí los divorciados son 3. Aquí los viudos es 1 y aquí es 3. Así. A ver, este de aquí está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien. Listo. Ese sería entonces el cuadro bidimensional. A eso se le llama cuadro bidimensional, que viene siendo un cuadro en donde podemos ver a las dos variables en el mismo cuadro. Las dos variables en el mismo cuadro, en donde estamos colocando, para este ejemplo, estamos colocando el estado civil en las columnas y el género en las filas. Ahora se hace el análisis marginal. ¿Qué es el análisis marginal? Se llama análisis marginal a la suma de cada categoría y de cada variable. ¿Ya? Es el total, la suma total de cada categoría y de cada variable. A eso se le conoce como análisis marginal. ¿Ya? A eso se le conoce como análisis marginal. Entonces, acá, por ejemplo, soltero, dice, los solteros son 8. No, en total sería 6, 6, 12, 13, 14 sería. 14, sumando soltero masculino, soltero femenino, 14. La frecuencia de los casados son 10, de los divorciados es 5, de los viudos es 4. ¿Cuánto sería el total de eso? La suma de eso, ¿cuánto es? ¿33? 33, a ver. Y aquí el género tiene que salir lo mismo. Masculinos son 8, 10, 14, 15. Femeninos son 6 más 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 15 más 18, 33, ¿no? Listo, Sí, entonces, ingeniero. sí, dígame. Le escucho, le escucho.
No, perdón, sigue, sigue. ¿Ya? Entonces, coincide, ¿no es cierto? Coincide la frecuencia total del estado civil y la frecuencia total del género. Coincide, tiene que coincidir siempre. A estas sumatorias que hemos hecho se les llama análisis marginal. A esas sumatorias se le conoce como análisis marginal. Ahora, este análisis marginal y este cuadro bidimensional, ¿ya? El cuadro bidimensional y el análisis marginal, normalmente se representa en un solo cuadro. Lo que nosotros vemos normalmente en los informes, en una presentación PowerPoint, lo que normalmente vemos es el cuadro marginal y el análisis marginal y el cuadro bidimensional está representado en uno solo, los dos están combinados en uno solo y lo vemos así de esta manera. Ahí está el género, está el estado civil, el género y también están los totales, ¿no? Entonces aquí habíamos dicho, a ver, soltero era 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. Femenino 6, 6, 3, 3. 6, 6, 3, 3. La suma de masculinos era 15. La suma de femeninos 18. Los solteros 14. Los casados 10. Los divorciados 5. Y los viudos 4. Y haciendo la suma por cualquiera de los dos lados, ya sea en fila o ya sea en columna, sale 33. Eso es entonces lo que en realidad nosotros presentamos, lo que en realidad nosotros mostramos, es un cuadro en donde está el cuadro bidimensional y al mismo tiempo está el análisis marginal. Eso es lo que normalmente se presenta, lo que normalmente se muestra, ¿no? Entonces, ese es un cuadro bidimensional con su análisis marginal. Ahora tenemos los gráficos bidimensionales. Tenemos los gráficos bidimensionales y en los gráficos bidimensionales también representamos a las dos variables en un solo gráfico y para eso tenemos que a la variable que tiene más categorías normalmente se le coloca en el eje X y a la variable que tiene menos categorías se la representa como eje, se la representa con símbolos, con colores, con marcas, etcétera, porque en el eje Y se colocan las frecuencias, ¿ya? Entonces, de esa manera se hace un gráfico bidimensional. El gráfico bidimensional se lo puede hacer normal. Lo normal es hacerlo el gráfico bidimensional en barras, ¿ya? En barras. Normalmente se lo hace en barras, pero no es la única forma de hacerlo, ¿no? También se lo puede hacer en líneas, ¿no? Se lo puede hacer como nube de puntos, como de diferentes maneras. Pero lo más común es en barras. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo vamos a hacer aquí en Excel, que es más fácil. Ya, ahí lo tenemos entonces, los datos, y vamos a hacer el gráfico.
en columnas. Seleccionar datos, agregar. Mi primer dato va a ser, masculino. Los valores va a ser todo eso de acá, estos 4. ¿Ven? De esa manera, aquí en el eje X estoy colocando la variable que tiene más categorías, porque aquí la que tiene más categorías viene siendo el estado civil y ya se estoy colocando en el eje X. Ya está, aceptar. Los títulos de esta variable es soltero, casado, divorciado y viudo. Aceptar. Entonces ya hice el gráfico para el género masculino. Ahora ahí mismo tengo que hacer el gráfico para el género femenino. Agregar. Nombre de la serie, femenino. Los valores son estos de acá. Aceptar. Las etiquetas también es soltero, casado, divorciado, viudo. Aceptar. Y aceptar. Listo, ya está entonces el gráfico bidimensional. Le colocamos unos títulos. En el eje horizontal viene siendo el estado civil. En el eje vertical es la frecuencia, FI, frecuencia absoluta. Y ya está. Esto ya lo llevo a mi informe. Ahí está. Entonces, de acuerdo al gráfico, nosotros podemos decir que en ese grupo que se analizó, la mayor parte de solteros son del género masculino, la mayor parte de casados son del género femenino, igualmente la mayor cantidad de divorciados y viudos también son del género femenino, ¿no? Eso nos dice este gráfico, de esa manera lo podemos interpretar. Ahora, con los datos que tenemos, también podemos hacer algunos cálculos. Ojo que estos son variables cualitativas, no son variables cuantitativas. Entonces, como son variables cualitativas, no se puede hacer muchos cálculos matemáticos, pero los pocos cálculos que se puede hacer nos da lugar a que podamos realizar
algunas interpretaciones de interés, ¿ya? Por ejemplo, indicar el porcentaje de casados indicar el porcentaje de casados Otra pregunta dice, indicar el porcentaje de mujeres y el otro dice, indicar el porcentaje de varones divorciados. Sí. Entonces, estos análisis prácticamente se los puede realizar de forma lógica. Se los puede realizar de forma lógica. No se necesita grandes fórmulas, no se necesita un cálculo matemático bien complejo para hacer este cálculo, ¿no? La estadística, gran parte de la estadística, especialmente la estadística inferencial, se basa en el análisis lógico. Se basa en el análisis lógico y no así en el análisis, no así en un cálculo matemático con grandes fórmulas, ¿ya? Entonces, a ver, les voy a dar una manera de que puedan estirarse un poco, tomar un vaso de agua, que hagan el cálculo del porcentaje de casados, el porcentaje de mujeres, el porcentaje de varones divorciados. A ver, traten de hacer el cálculo, usen su lógica, vean cómo van a hacerlo el cálculo y dentro de 5 minutos yo les pregunto. De acuerdo a mi lista, voy a preguntar a cualquiera, a manera también de controlar que estén presentes en la clase, cuál es la respuesta correcta.
Ya, muy bien, vamos a ver qué respuesta sacaron. Yo tengo aquí ya la lista. Segundo parcial. A ver, vamos a sacar aleatoriamente. Aleatorizar. Hay una función que se llama aleatorio. A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 30 tengo en mi lista. De esos 30 vamos a aleatorizar. Aleatorio. Aleatorio. Entre de 1 a 30. Aceptar. A ver, dice el 4, el 24, el 8, el 29. A ver, un hito más, el 22, ya. Ahí ya tengo 4 opciones. A ver, el 4. ¿Quién es el 4? 1, 2, 3, 4. Edgar Jr., creo que él ya no asiste, ¿no? A ver, otro, el 24, dice. El 24. Brisa Morelia. Brisa Morelia. ¿Está en la sala? Hola, hola. Brisa Morelia. ¿Hay o no hay? Ya, no está en la sala Brisa Morelia. A ver, después otro número, el 8. Ayelen Yanina. Ayelen Yanina está en sala. Firme, ingeniero. A ver, dígame, ¿qué porcentaje de casados hay? No, sería el 10%. Ya, vamos a tomar como referencia 10%. Igual después vamos a corregir. 10%, dijo, ¿no ve? A ver, era el 8. A ver, el 29. El 29. Leandro Talavera. Está en sala Leandro Talavera. No hay Leandro. Firme, ingeniero. Ya, Leandro, a ver, indíqueme cuál es el porcentaje. A ver, aquí decía el porcentaje de mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres hay? Ahorita. No. Ya deberían haberlo hecho si yo les he dado Sí, ya casi 10 minutos. por si acaso ¿Cuánto? saqué el resultado de casados de mujeres. No. Porcentaje de mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres hay? Sí, eso no saqué. A ver, otro. El otro número era 29, 22, 22. Araceli Pérez. Está en la sala Araceli Pérez.
Es estudiante, no asiste, ingeniero. Ah, ¿me está viniendo ya? Ah, ¿verdad? No, Tiene no razón. asistió Está ni, creo marcado. que ni, Sí, ni sí, dio tiene razón. evaluación. Ingeniero. Sí, sí, es que tengo aquí marcado con amarillo, son los que ya no asisten. Gracias. Ingeniero. A ver, vamos otra vez a aleatorizar. El 1, después el 5, después el 30, ya. A ver, el 1, Mauricio Alvarado. ¿Está Mauricio Alvarado en sala? Firme, ingeniero. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres? Yo saqué 54,5455. Ya, 54,54. Muy bien, ahorita vamos a verificar. 54,54. El 5 es Andrea Luciana. ¿Está Andrea Luciana en sala? A ver, Andrea, ¿cuál es el porcentaje de varones divorciados? Perdón, ingeniero, puede. El porcentaje de varones divorciados. Ya deberían haberlo hecho. Yo les dejé ahí la pantalla para que ustedes puedan hacer. Yo no sé qué nomás hacen. %6, ingeniero. Inge, Dígame. Inge, Vamos a verificar la respuesta. sí, Inge, yo me equivoqué en la primera. ¿Cuánto era la primera? 30,30, Inge. A ver, vamos a ver. Va a disculpar. Ustedes, Ayelen. ¿Sí? Sí, ingeniero. 30,30 me dijo, ¿no? Ya, ahorita vamos a verificar. Indicar el porcentaje de casados en el grupo, dice. El porcentaje de casados, si lo queremos representar como fórmula, sería el número de personas casadas dividido entre el total. O sea, es la frecuencia relativa porcentual. ¿Cuánto es la frecuencia de casados dividido entre el número total? Y para que se convierta en porcentaje, pues multiplicamos por 100. Entonces, el número de personas casadas, según nuestro cuadro, es 10. 10 de 33. Entonces, decimos 10 dividido entre 33 y eso multiplicado por 100. Ahí, ¿cuánto sale 10 dividido entre 33 por 100? 30,30. 30,30%. Ese sería el porcentaje de casado, ¿no? Entonces, esa es la corrección que hizo su compañera Ailena acá. Después la otra pregunta era de... ¿no? Lo que respondió Mauricio. Mauricio le preguntamos cuál era el porcentaje de mujeres en el grupo. Entonces, de igual manera, decimos acá el número total de mujeres que hay en el grupo, de acuerdo a la tabla del género femenino son 18. Entonces, 18 dividido entre 33 multiplicado por 100. ¿Cuánto sale eso? 54,54. 54,54%. Y está bien, correcto, sacó la respuesta correcta. Y la última que respondió Andrea. Dice el porcentaje de varones divorciados. O sea, las personas que están divorciadas y al mismo tiempo son varones. Entonces, de acuerdo al cuadro, divorciado masculino son 2. 2 de 33.
Entonces, 2 de 33 por 100. Ahí. ¿Cuánto sería eso? 200 dividido entre 33. 6%, ingeniero. ¿Cabalito? Sí, ingeniero. 6.0. 6%. Sí. Correcto, entonces está bien. ¿Ve? Entonces es utilizar un poco la lógica y la lógica nos da las respuestas que estamos buscando. No es nada complicado, no es fórmulas de exorbitantes ni procedimientos complejos, ¿no? Entonces la estadística, gran parte de la estadística se puede resolver lógicamente. El único detalle es que cuando nosotros estamos haciendo un informe, cuando nosotros estamos validando, presentando los resultados de un trabajo determinado, tenemos que representarlo con cálculos, tenemos que representarlo con fórmulas matemáticas, tenemos que demostrarlo numéricamente, ¿no? Y de esa manera es que tenemos que utilizar fórmulas, ¿no? Pero esas fórmulas nosotros las podemos verificar porque tienen que tener lógica, tienen que tener sentido lógico. Por ejemplo, dice, indicar el porcentaje de mujeres en el grupo, dice. Y si yo me fijo en el cuadro, la cantidad de mujeres comparado con la cantidad de varones es casi lo mismo, ¿no? Hay 15 varones y 18 mujeres, entonces es un poquito más, digamos, la cantidad de mujeres. Entonces tiene que ser un poquito más del 50%. Y el resultado pues salió 54,54%. Entonces tiene sentido, digamos, ¿no? Igual en acá, primero dijo 10, digamos, ¿no ve? Entonces, igual tenemos que ver la lógica igual, ¿no ve? A ver, los casados son 10, en segundo lugar después de los solteros son 14, los casados son 10, entonces tiene que ser un valor no muy bajo, ¿no? Porque el 10% tendría que ser tal vez el divorciado, el viudo, que son valores bajos. Entonces, tiene que tener lógica. Las respuestas tienen que tener lógica y la estadística es así. Tiene que ir con la lógica, tiene que tener sentido lógico lo que estemos haciendo, lo que estamos anotando, lo que estamos sacando las respuestas. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a entrar al análisis cuantitativo, al análisis para variables cuantitativas. Entonces, cuando tenemos variables cuantitativas, se hace un análisis numérico, ya se utilizan fórmulas y se utilizan otros análisis más, ¿no es cierto? Y dentro de estos análisis, uno de los más utilizados, uno de los más representativos, viene siendo el análisis de regresión y correlación lineal. Regresión y correlación lineal. Ya, a ver, pero, a ver, antes de esto vamos a hacer un ejercicio más aquí. A ver, aquí, por ejemplo, en el práctico, no sé si está aquí. Aquí, por ejemplo, mire, dice, con los datos siguientes del siguiente cuadro, realizar un gráfico de barras en donde dice población titulada en las universidades públicas del sistema boliviano, dice, incluye la Católica y la EMI. 2014-2015, cantidad de hombres, cantidad de mujeres y las diferentes carreras
y el número de titulados. Entonces, en acá tenemos algo así. Tenemos el año, dice 2014, tenemos 2015, tenemos lo que son varones y mujeres, varones, mujeres, varones, mujeres, y tenemos las carreras de las que se han titulado. Pongámosle industrial, pongámosle civil, pongámosle sistemas, pongámosle ingeniería comercial. Así. Entonces, a ver, de industrial en el 2014 se titularon 86 personas, digamos, ¿no? Mujeres se titularon 92 personas. En el 2015 los varones fueron 112 y las mujeres fueron 100. De la carrera de ingeniería civil, los varones fueron 123 y las mujeres fueron 75. En el 2015 los varones fueron 105 y las mujeres fueron 70. De la carrera de sistema, los varones fueron 58. Las mujeres fueron 45. En el 2015 los varones fueron 65 y las mujeres fueron 60. Ingeniería comercial, los varones fueron 83 y las mujeres fueron 120. En el 2015 los varones fueron 75 y las mujeres fueron 110. Por decir algo. Entonces, ahí tenemos 3 variables, ¿no? Tenemos 3 variables, ya no son solamente 2 variables, tenemos 3 variables. Una variable es el año de titulación. La otra variable es el género, masculino, femenino. Y hay una tercera variable más que viene siendo la carrera de la cual han egresado. Entonces, con estos datos, lo que yo quiero es hacer un gráfico que me muestre las 3 variables al mismo tiempo. Un gráfico que me muestre las 3 variables al mismo tiempo. A ver, vamos a ver. Usen su creatividad, usen su... ¿Qué idea? ¿Cómo harían el gráfico que muestre las 3 variables al mismo tiempo? A ver, ya, pueden hacerlo a mano o pueden hacerlo en Excel. ¿Ya? Disculpe, Ya sea... ¿puede repetir lo que dijo? Por favor, se me fue un rato la señal. No, lo que les estoy diciendo es que con esos datos que está ahí en la pantalla, con los datos que están en la pantalla, hagan un gráfico en donde se pueda representar las tres variables que se muestran ahí. El año, el género y también la carrera de la cual han egresado, ¿no? Año, género y carrera, que se muestren las 3 variables al mismo tiempo en un solo gráfico. En un solo gráfico. A ver, eso quiero ver cuál es su creatividad para mostrar las 3 variables en un solo gráfico. ¿Cómo lo harían? Ya pueden hacerlo a mano o pueden hacerlo también en Excel. Lo hacen y suben la foto al grupo de WhatsApp, al grupo que tenemos en WhatsApp. Suben la foto. A ver, yo voy a revisar las 3 primeras fotos. Vamos a ver qué tal lo han hecho.